Hola, yo soy Caroline Figueroa y esto es La Píldora. Hoy vamos a hablar de Clicky Soraya, luego de 5 maravillosos meses sin revisar el contenido que ella pone en redes y cada tanto recopilar cositas que me encontraba por ahí botadas, en caso de que fuera bueno usarlas. Hoy por fin las voy a usar porque la presunta precandidata ha decidido dar el último paso que le quedaba para quitarse la piel de periodista y dar un salto al vacío, haciendo algo nunca antes visto dentro de las estrategias de marketing politiquero. Una autobiografía titulada, ojo, Vicky Dávila, el costo de decir la verdad. Yo digo que podría haberse llamado Mis tarifas para decir mentiras, pero bueno, cada cual decide cómo titular su autobiografía. El caso es que anda dando entrevistas sobre el libro y en una que dio el viernes en Caracol Radio pasó algo muy grave, que es lo que me hizo hacer esta píldora sobre ella, y no es el hecho de que haya dicho aquí el único HP es Petro. No, lo grave aquí es que en esa entrevista, Victoria Eugenia Dávila, así con todas sus letras, logró tocarme el corazón. Grave, realmente grave. ¿Cómo lo logró? Mi papá era celosísimo, machista, todo eso. Y un hombre la mira y uno sabe cuando le miran con qué uno va. Y mi papá, en lugar de irse contra el tipo, que pues no era el caso, pero pues no, se va contra ella, la saca del lugar y la agarra a patadas en la calle. Y mire, cuando yo escribí ese capítulo, lloré tanto, Gustavo, tanto, fue tan duro, tan berraco para mí, porque fue como si yo hubiera estado ahí, pero todo eso me lo contó mi mamá. Y la golpeaba en el piso y le daba patadas en la cara. Nadie la defendió, nadie, todo el mundo pasaba de largo. Cuando ya la ve rendida, la levanta, la lleva a la estación del bus ensangrentada, le hace quitar la ropa en el baño, le lava la ropa. La sangre corre por el lavamanos y la sube a un bus, le hace poner la ropa mojada, la sube a un bus y mi mamá en la penumbra empieza a ver cuando hay luces en las calles, empieza a ver que está hecho un monstruo en la ventana del bus. Y así, pues pasan varios días, él se la lleva, la mamá de mi mamá no sabe, mi abuela, y mi abuela empieza, realmente eso en otros momentos era un secuestro, pues hoy, en ese momento había muchas cosas que se hacían y era muy complejo, pero mi abuela la encuentra en un hotel, la saca, se la lleva al hospital departamental. Mi mamá era menor de edad y en la historia clínica aparece que un caballo le pateó la cara porque mi mamá no fue capaz de decir la verdad. Se lleva a mi abuela, a mi mamá para la casa. En convalecencia le reconstruyen, gracias a Dios la cara no tiene, creo que tiene una pequeñísima cicatriz de 2 milímetros debajo de la cumbamba. Viene un cirujano de Brasil, la operan gratis en el hospital departamental como una demostración para los estudiantes y al final, al mes, mi papá vuelve, la busca, empieza por la ventana, le silba y mi mamá sale y se va con mi papá. Y cede. Porque estaba muerta de amor y ahí pues me encargan a mí. ¡Wow! Tremendo, es un relato muy duro, ¿no? Pero también me sobrecoge mucho como escuchar la comprensión que Vicky tiene de lo que sucedió, ¿no? Cuando dice, mi mamá estaba muerta de amor, ¿no? Pucha. Obvio ya no está de acuerdo con que un hombre le pegue a una mujer, pero como que no hace mayor elaboración sobre el asunto. Eso me pareció como fuerte, como triste, la verdad. Luego viene otro momento de la entrevista que se empata un poco con este. Yo, como tuve que pasar toda esa situación, yo creo que a la persona que más miedo le he tenido en la vida o que me hizo sentir más miedo en la vida fue mi papá. Uh-huh. Mucho miedo, le tenía terror. Eso cuando se iba los fines de semana y mi mamá y yo esperábamos en la cama metidas y oíamos la reja que sonaba. Eso era morirse, la lengua se nos entiesaba, decíamos que nos daba la entiesadera. Pero el día que yo me liberé de mi papá, y repito, yo a mi papá lo perdoné y lo amé y lo amo profundamente y sobre todo, no lo justifico, pero siempre logré comprender por qué actuaba así. Un día yo logré liberarme de mi papá cuando tenía 18 años, ya nos habíamos separado y un día llega mi mamá llorando que mi papá le había hecho un alboroto en la peluquería. Y entonces mi papá por la tarde vino
nos veíamos en el parque al frente de la casa donde vivíamos, en Buga en ese momento, en la 18 con novena. Y sale mi papá, salgo yo y lo veo y lo miro y le digo, ay sí, usted es un HP, pero con la palabra completa, a mi papá. Y con el dedo así en la cara. Y él se viene como a pegarme. Mi papá nunca me pegó. Y se vino a pegarme en la calle. Y yo me le quedé así enfrente y le dije, pégueme. Y usted es un HP, con la palabra completa. Le dije, mi mamá ya tiene quien la defienda. Y usted nunca va a volverse a meter con mi mamá. Usted va a respetar a mi mamá. Y desde entonces tuvo mi papá rabietas y todo, pero nunca más volvió a enfrentarse a mi mamá. Entonces, muy berraca, y sí logra tocarme el corazón porque, pues, marica, perrenque tiene. Si algo tiene Victoria Eugenia Dávila es ovarios. Es muy difícil no admirarle esa capacidad. Sin embargo, justo cuando estaba yo cayendo en las mieles de la empatía y la solidaridad de género, pues apareció algo en la entrevista que me hizo como despertar del hechizo y entender que esta píldora de hoy tocaba hacerla sí o sí. Vicky, ¿por qué contar eso tan íntimo ahora? La Vicky periodista no le diría a la Vicky candidata presidencial que eso es oportunismo, un poco para mostrar el dolor que carga y congraciarse con las mujeres que en Colombia lamentablemente están en circunstancias similares. Y las que tenemos empatía con esas situaciones. Y por ahí derecho, pues con algún hombre que también sea sensible al tema, ¿no? Mire, no, yo no cuento mi historia. Primero, creo que Gustavo fue muy claro en algo que es cierto. No es la primera vez que yo cuento mi historia, ahora la cuento a profundidad, la cuento completa. Vanessa, no para exaltarme, no por oportunismo, comprendo su prevención. La cuento primero porque es la historia de millones de colombianos y de colombianas. A lo mejor usted nació en un hogar diferente, pero yo nací en un hogar muy parecido al de la mayoría, una mayoría muy grande de colombianos. De violencia intrafamiliar. Y de pobreza, y yo no cuento eso para exaltarme ni para victimizarme. ¿Sabe por qué lo cuento, Vanessa? Porque yo quiero decirles a los colombianos que no importa dónde uno nazca, qué le toque, con cuánta plata nazca en el bolsillo, uno puede lograr todos los sueños, todos, y yo los he logrado, gracias a Dios, todos, porque he tenido oportunidades, porque he tenido talento, porque he sido disciplinada. Ninguna ayuda del Estado. O sea, lo de la operación de la mamá, ¿no? Que fue gratis, quién sabe por qué carambola. No se necesita eso para salir adelante. Se puede salir adelante con perrenque y con Dios. Y bueno, ahí pensé, claro, la vaina con esta historia íntima, conmovedora y que me estaba rasgando el corazón a mí, es que, para efectos de que ella sea una buena candidata, la preocupación por la violencia contra las mujeres, por ejemplo, tendría que ser más que una anécdota en su historia de vida, ¿no? Tendría que ser algo frente a lo cual ella se haya parado a lo largo de su vida. Y me acordé de una píldora prehistórica en la que esto de la empatía por las mujeres como que no se dio. Hoy queremos ponerle un rostro de realidad al aborto, más que el dedo señalador. ¿Cómo es Vicky Dávila teniendo buenas intenciones? ¿Quiénes son las invitadas? Yo estaba en una relación. Esa relación era una relación criminal. Había violencia psicológica, violencia física. Esta persona me llevó a un abortorio en Teusaquillo. ¿El mismo papá del niño? Sí, claro, obvio. Como si esta persona no me lleva ya, yo lo hubiera tenido. Es que no es que yo decidí, pero las mujeres que han estado en este tipo de relaciones donde son anuladas, yo sé que me están entendiendo. Vamos a hablar de aborto con una invitada que termina abortando porque su abusador la obliga a abortar. En mi mente lo que ha hecho es que borró muchas cosas. De ayer había recordado demasiado. Había muchas cosas que yo... Preparándose para esta entrevista. La mujer habla de haber visto el embrión que sacaron de su cuerpo, fue depositado en una riñonera y que eso le generó un trauma, obviamente. Entonces, ¿qué le pregunta a Vicky? ¿Cuántos meses de embarazo tenía? No eran semanas, eran pocas, 3, 4 semanas. ¿Qué recuerda de lo que le dejó esa imagen de ver pues, ese cuerpito, no sé, en la riñonera? La mujer ya dijo que no hay cuerpito. La ciencia ya dijo que no hay cuerpito. La mujer ya dijo que es un trauma que quiso borrar. Y la pregunta es, ¿qué recuerdas de ese trauma? Con ese tono. Bueno, ¿cómo introduce Vicky el testimonio número 2? La discusión más de si debe ser o no debe ser legal, que es algo que pues decidirán las autoridades que tienen a su haber estudiar el asunto. ¡Vida cruel! Hace más de 10 años el aborto es legal en Colombia.
Tenemos otro testimonio. María, ella estuvo en las FARC y termina abortando porque la obligan a abortar. Vicky, ¿estamos hablando del aborto en Colombia o del aborto forzado en Colombia? ¿Cómo se siente una mujer a la cual pues la sorprende, digamos, un embarazo, se siente mamá en ese instante y le dicen, usted tiene la obligación de abortar, esas son las reglas? Pues es algo que es muy difícil. Yo recuerdo que haciendo esa píldora de verdad que me conmovió el corazón, Vicky, pero para el otro lado, ¿no? Era como una desgarradura, ¿no? Como un cólico de esos terribles que parece que le está sacando a uno todo desde aquí para abajo, algo así, tremendo. Y sintiendo eso, como que se me evaporó el hechizo ahí sí definitivamente, y ahí fue que decidí que era necesario revisar las cositas que he ido guardando al tiempo que terminaba de escuchar esa entrevista. Y ahí me di cuenta de dos cosas. Uno, Vicky tiene cierta, ¿cómo decirlo? Cierta dificultad para entender la verdad como un asunto de cara y contracara, ¿no? Como que ella no entiende que la verdad es un conjunto de visiones de las cosas, un conjunto de versiones, que no se trata de una sola mirada, ¿no? Que por lo general es la versión que a ella le gusta o le conviene. Y dos, me di cuenta que aunque se supone que su autobiografía es para mostrarnos la totalidad de Victoria Eugenia Dávila, con todas sus letras, mostrándonos a la niña, a la casi monja, a la casi cantante y a la casi periodista, por aquello de su problema con la verdad, en realidad lo que busca ese libro, como casi todo lo que hace Vicky Dávila, es borrar una parte de la verdad, es borrar a Victoria Eugenia y crear la ilusión de que lo único que existe es una cierta versión de Vicky Dávila que, ojo, no necesariamente está haciendo todo esto porque busque realmente ser la primera mujer presidente de Colombia. Yo sé que no me van a entender eso, pero quédense conmigo y lo van a entender. Pero antes, si les gusta este contenido, si les gusta lo que están viendo y quieren apoyar el canal, acuérdense de suscribirse y activar la campanita. Y si quieren ayudarme todavía más, busquen el botón que dice gracias aquí abajo y elijan la donación que quieren dar para que el canal funcione cada vez mejor. Ahora sí, sigamos con el video. Vamos a empezar por revisar pedacitos de la entrevista y vamos a ir recogiendo las cositas que estaban guardadas. Momento número 1 de la entrevista, tema Juan Manuel Santos. Esa relación periodista-fuente, o como quiera llamarlo, con el expresidente Juan Manuel Santos, ¿nunca se podría reconstruir para usted? Yo no soy una persona odiadora profesional, se lo digo con sinceridad, pero Juan Manuel Santos es una muy mala persona. Aparte de que nos hizo mucho daño en el país como gobernante, parte de lo que estamos viviendo acá, el primer gran responsable, sin duda alguna, es Juan Manuel Santos, que cambió los valores, que invirtió los valores, que fue capaz un día de decirnos que las FARC eran el principal cartel de la droga del mundo y que después los metió al Congreso, y ahí están, varios con delitos de lesa humanidad a sus espaldas, varios excomandantes, no han dicho la verdad, no han reparado a sus víctimas, no han pagado un solo día. Eso es un ejemplo para la sociedad después de 9 años, porque supongamos que lleváramos 2 años. Le regaló todo. Santos ha sido una desgracia para Colombia. Es muy interesante, por decirlo menos, cómo Vicky habla de los 9 años después de la firma de los acuerdos de paz, como si en ese tiempo no hubiera existido un gobierno de 4 años de Iván Duque, ¿no? Un gobierno en el que toda la energía del gobierno, o buena parte, digamos, fue destinada a sabotear los acuerdos de paz. Por supuesto, yo no estoy diciendo que la implementación haya sido perfecta o que Santos haya hecho una implementación perfecta, pero la manera en que Vicky habla de las cosas siempre es como omitiendo una parte. Aquí es donde uno ve a la casi periodista. Pero, más allá de eso, ¿qué cosita me encontré botada por ahí que contrasta con esta afirmación de la entrevista del viernes? Aunque ustedes no me lo crean, yo a Santos sí le valoro el proceso de paz con las FARC. Yo creo que no puede haber un solo colombiano que no agradezca que las FARC no estén masacrando, extorsionando, secuestrando como lo hicieron durante tantos años, durante décadas. Yo le agradezco eso a Santos. Pero ¿y si no cumplen con lo pactado, no cree que van a volver? No, claro, pero ¿por qué? Porque Santos le queda mal a todo el mundo y ya les está quedando mal también a las FARC. No va a hacer Plenamente no. No va a comer una almendra. ¿Cómo hace una almendra entonces? Mejor. Esa es la mejor respuesta. Bueno, vamos. Qué interesante, ¿no? Esa entrevista de la tele letal es de septiembre del 2017. Ya Vicky había salido de la FM,
estaba en la W, ya se habían firmado los acuerdos de paz hacia un año, 2016, y ya se sabía qué era lo que había negociado Santos con las FARC. Y en la tele letal Vicky está molesta porque supuestamente Santos le está incumpliendo a las FARC, está celebrando el acuerdo que se firmó con las FARC, pero de repente en esta entrevista del viernes se muestra molesta porque Santos les cumplió. ¿Cómo le fue hablando de Uribe el viernes en Caracol? ¿Usted es uribista? No soy o no soy uribista. Lo que no soy es antiuribista. Yo no soy antiuribista. Ah, ¿cómo es de buena para sacar el jopo, no? ¿Soy o no soy uribista? Lo que no soy es antiuribista. Porque es que entre algunos colegas se puso de moda que había que decir o ser antiuribista. No, yo no soy antiuribista, yo no odio a Uribe. Por supuesto que no, lo respeto. Soy consciente de sus aciertos y sus desaciertos. Y creo que al final, en un tiempo largo, la historia dirá realmente quién fue Álvaro Uribe para este país. Y dirá sus desaciertos, cosas que no se pueden repetir, perfecto, que pasaron en su gobierno. Cosas que no se pueden repetir y que ella particularmente no va a repetir. Ella no va a hablar de los 6.402 falsos positivos, ella no va a hablar de la presunta creación del bloque Metro en colaboración con Álvaro Uribe Vélez, tampoco va a hablar del presunto fortalecimiento del aparataje paramilitar por cuenta de Álvaro Uribe Vélez, tampoco va a hablar del acuerdo de desmovilización de los paras que se hizo bien a las patadas y que solo sirvió para extraditar la verdad. Tampoco va a hablar de los millones de familias desplazadas, no va a hablar de los cientos de miles de desaparecidos y tampoco va a hablar, por supuesto, del juicio contra el expresidente Uribe que se está llevando a cabo por manipulación de testigos. Por supuesto, esa parte de la verdad, Vicky no la va a mencionar. ¿Qué parte de la verdad sí quiere mencionar? ¿Qué parte de la verdad sí quiere poner en cuadro? Yo sí me acuerdo de la Colombia que había en el 2002. ¿Usted se acuerda, Gustavo? Sí. No se podía ir ni a La Calera, no se podía ir a Chía, no se podía ir a Cajicá, no se podía ir a Sopó, porque ahí estaban los bandidos. Y Uribe cambió la seguridad de Colombia y volvió a hacer este país un país viable. Sí. ¿Cómo es posible que siga sacando la tarjeta de no podíamos ir a la finca y ahora sí podemos ir a la finca? ¿Cómo es posible que tenga la osadía de poner sobre la mesa ese súper argumento de que no se podía ir a La Calera? El ejemplo de ella es pésimo, ¿no? La Calera. Habían lugares más complicados. No se podía ir a La Calera versus todo lo que acabo de decir. Más de 100.000 desaparecidos, millones de desplazados, muertos, millones también, paramilitares extraditados que se llevaron la verdad y que ahora están volviendo y que son parte del juicio contra el expresidente. ¿Cómo se esfuerza Vicky por desmarcarse de Álvaro Uribe Vélez, no? Ojo a esto. Pero hago esa introducción, Vicky, para decirle sobre eso de que usted no es antiuribista. Si puede recordar alguna denuncia periodística suya cuando estaba en la FM o donde sea, que involucrara al uribismo, cuando al uribismo le parecía que todos nosotros éramos incómodos. Le voy a decir algo. Nadie de pronto lo recuerda. Con Jairo Lozano me gané un premio Simón Bolívar de periodismo, que los periodistas apreciamos mucho el premio Simón Bolívar. Con las chuzadas del DAS. Nosotros presentamos los únicos audios de las chuzadas del DAS que se conocen. Ahí le dejo esa perla. Bueno, pues para esa perla yo les tengo otra perla. ¿Era una periodista uribista? Tampoco voy a ser falsa aquí. No. A mí el primer gobierno de Álvaro Uribe me pareció que fue muy importante para este país. Después ocurrieron unas cosas que no fueron buenas, yo también las denuncié, me gané hasta un premio Simón Bolívar con lo de las chuzadas del DAS. Okay. Entonces yo creo que eso me da autoridad moral para decir que yo no era una periodista uribista. Ese famoso Simón Bolívar de Vicky es como el caballito de batalla que utiliza para desmarcarse, pero es un caballito que francamente se vuelve raquítico en comparación con todas las columnas, los videos, las entrevistas y los trinos que ha hecho defendiendo a Uribe. Y a esto súmenle que montó en su equipo de campaña a Alicia Arango recientemente, secretaria privada de Uribe durante 8 años, ministra de Duque y presidenta del Centro Democrático. A ver, Vicky, como que nos quiere ver la cara de pelotudos. Lo que siento hasta este punto es que Cliqui Soraya está tratando de borrar de nuestra mente todo lo que pueda ser como Victoria Eugenia Dávila y quiere posicionar a Vicky Dávila ya no tanto como la periodista que podía tener ese nombre de pila, sino
como una nueva versión de sí misma, ¿no? Como la mujer normal, común y corriente, cercana a nosotros en nuestro corazón, que no tiene ningún vínculo con la política, no tiene ningún vínculo como con toda esa historia que ella podría haber construido como reporterita, ¿no? Como que niega toda su historia, está tratando por eso digo que es el último gran salto, ¿no? Con el libro y con esta entrevista como que da el salto y dice, todo esto quedó atrás, ¿no? Todos esos vínculos que pude haber creado quedan atrás. Y una prueba de todo eso que va atrás es este momento jugosísimo de la entrevista. Ojo que está tremendo. Lo que se dice dentro del mundo político es que Vicky es muy cercana al expresidente Uribe, que le dice mi mona y que es pues casi que la candidata a la cual él le está apostando porque le va mejor en las encuestas que a otros posibles candidatos del uribismo. ¿Usted estaría dispuesta a darse esa pelea con los otros candidatos del Centro Democrático, con María Fernanda Cabal, con Miguel Uribe, Paloma, para llegar a la presidencia con el apoyo de Álvaro Uribe? Mire, Vanessa, usted es bastante feminista. ¿Sabe que le queda muy mal ese cuento de mi mona? A mí nadie me dice mi mona. Eso es muy importante aclarárselo. Ahí me dicen Vicky. Yo me llamo Vicky. Yo no soy mi mona, ni la señora de siempre. No, lo de mi mona es de cariño. Pero, no es de cariño. No. Claro que Déjeme, es de cariño. Mi mona, Vanessa, mi Vanessa, mi no sé no, qué. No, ¿Le Vanessa, dice o no le dice mi mona? Pues claro que nadie me dice mi mona. Claro que nadie. No me dice mi mona ni siquiera mi marido. Entonces, eso es lo primero que le quiero aclarar. Silencio incómodo. Muy incómodo, porque sí, ciertamente es un apodo que viniendo de Álvaro Uribe Vélez no es una delicia tener ese apodo, y más con todo lo que pasó con Gustavo Petro hablando de la muñeca de la mafia. Obviamente le tiene que molestar a Cliqui, pero yo no creo que Vanessa esté pifiando en señalar ese apodo, no creo que esté pifiando en señalar lo que, como ella dice, todo el mundo sabe. El circuito de los periodistas, pues a la larga, como todo aquí en Colombia, mide 2x2 y todo se sabe, pero el nivel de molestia que le generó a Cliqui Soraya, importante. Claro, ella necesita desprenderse de eso, ¿no? Porque si es un outsider, tiene que vender bien la outsider, tiene que limpiar la marca bien. Y eso de la mona, pues no deja la marca muy limpia. Pero terminemos de escuchar esta intervención. Más allá de su pregunta, yo creo que los hechos son tosudos, son claros. Me encanta cómo Vicky utiliza las frases para enmarcar las cosas y dejar por fuera la verdad. Es que es tremenda, los hechos son tosudos, tremenda. ¿Usted no cree que para mí sería más fácil haber ido, tocar las puertas allá, meterme al mecanismo interno que van a escoger y hacerme la candidata al Centro Democrático? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo les voy a explicar más adelante por qué no. Pero yo no escogí ese camino, porque yo nunca he hecho política en los partidos, ni he hecho política como profesión, ni pertenezco al sistema político podrido que tenemos en Colombia y que hay que cambiar. Yo me hice en el periodismo como usted se ha hecho en el periodismo. Yo he conocido el país como usted lo ha conocido, haciendo periodismo, yendo a la gente. Así me hice, así me formé, siendo decente, siendo correcta. Yo tengo las manos limpias, yo no soy corrupta, yo soy transparente. ¿Cuánto énfasis en un montón de cosas que nadie le estaba diciendo? Nadie dijo que fuera corrupta, nadie dijo que no estuviera limpia. ¿Cuál es el afán de hacer tanto énfasis en eso, mi amor? El que está limpio no tiene que limpiar nada, digo yo. Pero más allá de eso es que Vicky está tratando de decir yo soy pueblo colombiano, yo soy de a pie. Yo soy una persona que se puede ir a ordeñar vacas y se va a ver bien. Porque es que esa es una de las cositas que me encontré botadas por ahí. Hoy me vine para Huasca y estoy aquí intentando ordeñar una vaquita. Pues eso es difícil, ¿no? Esto es todo un arte. Y esta vaquita se llama Tola. Así era cuando yo vivía en la finca y era chiquita. Y me estoy acordando más o menos cómo le hacía el papá cuando ordeñaba las vacas. No se les puede enterar la uña y hay que tener mucho cuidado. Pero esta vaca sí, vea, es súper lechera. ¿No es como muy loco intentar llenar el espacio vacío con frases que no están diciendo nada? O sea, es como si aparte no pudiera escapar a su espíritu de periodista, porque estás como narrando cómo ordeñas una vaca. ¿Por qué, Vicky? ¿Por qué? O sea... El campo necesita seguridad, necesita tecnología, necesita que los jóvenes se vuelvan a enamorar. ¿El campo necesita seguridad? Necesita que los jóvenes se vuelvan a enamorar de quedarse en el campo. Porque al final,
Si el campo no es próspero, estamos fregados. Hay que dar créditos, facilidades, instrucción, tecnología, todo eso. Oh, ay, no, eso está muy forzado, porque eso está muy forzado. ¿Por qué intentar meter que en el campo necesita tecnología con que estás ordeñando la vaca? No, Cliqui, no, por favor, no. Pero bueno, queda clara la intención, ¿no? Yo soy pueblo, yo soy gente de a pie. Yo con Uribe nunca hablé, nunca fuimos amigos, nunca fuimos cercanos, no. Pero claro, como nadie le cree el cuento a Vicky de que ella es puro pueblo, de que ella no tiene ningún arrastre de toda su vida como reporterita, como periodista audaz de los medios como Victoria Eugenia Dávila, pues llegó la pregunta incómoda que alguien tenía que hacer y por supuesto tenía que ser Vanessa, que es la única que está mandándole preguntas puntiagudas. Vanessa. Sí, Vicky, ¿qué relación tiene usted hoy en día con los Gilinski? ¿La apoyan, la respaldan económicamente? Mire, Vanessa, esté segura que no es la misma relación de Juan Manuel Santos con la multinacional de los sobornos Odebrecht. Tenga claro que no le va a responder lo que usted me está preguntando. ¿Qué manera de sacar el jopo, no? Que terminó dando plata para su campaña, no lo digo yo, lo dijo Néstor Humberto Martínez, fiscal de la época, lo dijo también la fiscalía de Francisco Barbosa. Entonces, esa no es la relación. Tampoco es la relación de Papá Pitufo con la campaña de Petro, ni mucho menos la de Euclides Torres, que no lo digo yo, lo dice Nicolás Petro, lo confesó. No lo digo yo y no viene al caso porque me preguntaron si Gilinski me da plata, pero bueno. Gabriel Gilinski fue mi jefe en Semana, me dio la oportunidad de ser la directora de Semana. Yo respondí llevando a Semana con la redacción, con el equipo, al primer lugar de sintonía. Llegamos a tener 52 millones de usuarios únicos. Hicimos el trabajo bien como reporteros. Destruimos a Semana bien, lo hicimos bien. Ok, sí, pero ¿qué tiene que ver eso con la pregunta? Que si Gilinski te da plata, es muy fácil, responde. Hoy, ¿cuál es mi relación? ¿De agradecimiento? ¿De gratitud? ¿De cariño? Claro que sí. ¿Cómo será Vicky agradeciendo? ¿Cómo será la gratitud y el cariño de Cliqui? Claro que sí. Él no es un mafioso, ni es un delincuente, ni es un bandido, ni es Timochenko. Él es un empresario de Colombia. ¿Por qué tiene que hacer esas declaraciones? O sea, Vicky, ¿por qué te esfuerzas tanto por aclarar ese tipo de cosas? Nadie dijo que el man fuera ilegal. Nadie dijo que el man fuera un pitufo, uno de Odebrecht, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esas aclaraciones? ¿Por qué? ¡Contesta! Si él es mi jefe en este proyecto ciudadano en el que estoy, le digo no es mi jefe. Si le tengo que rendir cuentas, le digo no le rindo cuentas. Yo no tengo jefe político, ni tengo jefe de ninguna característica de ninguna clase. Y por último le digo que ojalá se animen varios empresarios serios, respetables y decentes a aportar en su momento a este proyecto ciudadano, ojalá, y que entre esos esté Gilinski, ojalá, porque entre otras cosas, los Gilinski, como muchos grupos económicos, le han aportado muchas aspiraciones, como la de Claudia López, por ejemplo, haga esa tarea. La mandó a hacer tarea. Esa respuesta básicamente daba para que Vanessa hiciera una tarea más interesante que la manda a hacer, y es preguntarle de dónde está sacando entonces toda la plata que ha tenido que invertir en publicidad en redes durante todo este tiempo, porque es que resulta que el 31 de marzo, Blue Radio, que por primera vez nos sirve para algo aquí en La Píldora, publicó un análisis muy interesante sobre los precandidatos que más plata están gastando en redes y obvio, el lugar número 1 se lo llevó Cliqui Soraya. Y por supuesto aquí sí que viene a cuento llamarla Cliqui y no Vicky o Victoria, porque es que lo de Cliqui es el Cliqui, ya todos lo sabemos. El artículo dice así: con el adelanto de la campaña electoral casi cerca de un año y ante la prohibición para que los precandidatos presidenciales hagan campaña abiertamente, estos han encontrado un camino de salida para poder hacer proselitismo y gastar millones de pesos, las redes sociales. Blue Radio hizo un recorrido por la biblioteca de anuncios de la plataforma Meta, el lugar donde los candidatos deben registrar toda la publicidad política que contraten para la aplicación de Facebook e Instagram durante los últimos 3 meses, y quien encabeza la lista, ojo que solo están mirando los últimos 3 meses, ¿no? Quien encabeza la lista con amplia ventaja
en el gasto de publicidad es Vicky Dávila con más de 213 millones de pesos invertidos, seguida por Miguel Uribe Turbay con 78 millones aproximadamente, Germán Vargas Lleras con 56 millones, Santiago Botero Jaramillo con 15 millones y así sucesivamente. Y aquí traigo a colación una coquetería, y es que vemos que la única que le está haciendo preguntas incómodas a Vicky en esa entrevista de Caracol es Vanessa, y vale la pena recordar que Vanessa es ex esposa de Diego Santos, y vale la pena recordar que Diego Santos en un momento se presentó como parte de la estrategia digital de Miguel Uribe. Y yo diría que los datos que Vanessa está mandando sobre la mesa pues no son datos ligeros, que no tengan soporte, ¿no? Y también diría que ese vainazo, esas ganas ahí de chuzarla pues no es gratuita, diría yo. Y ahí me parece muy interesante pensar que un obstáculo que va a tener Cliqui Soraya va a ser su mismo gremio, ¿no? Porque claro, ya en semana es como, hoy soy la reina de semana, pero ya en este rol, cuando te entrevisten tus compañeros de crecimiento profesional, puede ser a otro precio la cosa. Pero bueno, volviendo al artículo sobre el gasto. La candidata Dávila gastó entre el 22 y el 28 de marzo cerca de 87 millones de pesos. Entre el 22 y el 28 de marzo, ¿qué estaba pasando? Estaba preparando el lanzamiento del libro, estaba la consulta, ¿qué más estaría pasando? 87 millones de pesos. Seguida por Miguel Uribe con 12 millones, mucho menos, y Germán Vargas Lleras con 6 millones aproximadamente. Estamos hablando de un huevo de plata, gente. Un huevo de plata en muy poco tiempo y en el comienzo de la carrera. O sea, queda todavía mucho tiempo para hacer campaña, queda todavía mucho tiempo para gastar plata. Entonces, aunque seguro esta mujer nacida del pueblo y entregada al pueblo y venida desde abajo ha ganado muy buena plata con su carrera de periodista, uno no puede evitar preguntarse de dónde está sacando plata. Porque Turbay y Lleras, pues ala, esa gente es de cuna, esa gente tiene cómo mover la plata. Ella no. Si no tiene apoyo de Uribe, si no tiene apoyo de los Gilinski, ¿de quién tiene apoyo? Porque es que, mi amor, no te la creo que te estés gastando toda esa plata tú sola. Que porque mi amor al pueblo. Ajá, no te la creo. Entonces hay que barajar hipótesis. ¿De dónde más podría estar sacando la plata? Aquí viene una hipótesis que sale de esas cositas que se encuentran uno botadas por ahí. Vos te casaste con un señor de apellido Génico. También, sí. Que son de una familia, pues que son, digamos, unos caciques políticos. Sí. Ojo cómo mueve esa patica. Cuando aparece la pregunta, ojo cómo mueven las paticas. Son del Cesar. Pero José no hace política. Ascendencia guajira. Sí, pero digamos que la familia. Digamos ahí cómo hacer para deslindarse, bueno, de los intereses que pueda tener la familia Génico, porque Ajá. eso también sale a la luz Siempre muchas veces. eso me lo estrega, me lo ponen en la cara siempre, pero yo no tengo nada que ver con eso. Mi esposo no hace política. Nunca ha hecho política, nunca lo han investigado, no ha tenido un cargo público, no. Al papá de él y a la mamá de él sí, pero bueno, esa es otra historia. Entonces a mí me importa de mi esposo para acá, ¿no les parece? Claro. Si fuera por eso, el general Naranjo, que tuvo un hermano que se lo capturaron y se lo condenaron por narcotráfico, no podría ser vicepresidente de la República. Uribe no podría ser lo que es porque tiene un hermano también procesado por paramilitarismo. Claro, y ahora está enjuiciado porque, entre hermanos, pues como que todo se pega, ¿no? Los negocios, ¿no? Y aparte, qué interesante que haga esa aclaración, porque entonces podría dejar de joder con el tema de que Nicolás Petro, que el hijo del presidente, que todo está emparentado, ¿no? Obviamente, no hay que dejar de joder con respecto a eso. Entonces, yo creo que eso no tiene nada que ver, y lo más importante es que mi esposo no hace política, ni tiene cargos públicos, ni está metido en nada, él está metido en cirugías. ¿De dónde sale la plata, Vicky? No te creo nada. Estoy sospechando que Cliqui Soraya probablemente no esté apostando por llegar a ser presidenta. Probablemente esté a gusto con la idea de ser casi presidenta, del mismo modo en que está a gusto con ser casi periodista, del mismo modo en que está a gusto con ser casi cantante. ¿Por qué digo esto? Por un pedacito de la entrevista que me llamó poderosamente la atención. Mucha atención, gente, porque de verdad esto es como que ¿what? Y yo sé que estoy diciendo una teoría rara, o sea, estoy diciendo que Cliqui realmente no quiere ser presidenta, entonces ¿para qué está haciendo toda esta maroma? ¿Para qué está haciendo todo este circo? Mucha atención, yo les voy a decir mi hipótesis, pero ojo a lo que dijo en la entrevista. Viendo ya finalmente para irnos despidiendo, porque sé que tiene su agenda, Vicky, viendo... Para irnos despidiendo porque tiene su agenda, pero le dieron 50 minutos.
a conversar sobre el libro. 50 minutos al aire en Caracol Radio, ¿ustedes creen que eso es barato? ¿Editorial Planeta pagó 50 minutos para promocionar el libro? ¿O que de puro bacanería Caracol le dijo, ven Vicky, habla 50 minutos de tu libro y de tu vida? 50 minutos, es un huevo, gente. ¿Eso fue gratis? No sé. Escuchemos. ¿Cómo sería su relación con Petro si usted fuera presidenta? Con Petro expresidente. Pues hoy no hay campaña formal ni oficial. Hoy yo no soy una candidata oficial. No hay una inscripción de una candidatura. Estoy recorriendo este país. ¿Y estos días? ¿What? O sea, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Hello, ¿cómo es que llevamos 48 minutos de entrevista hablando de que vas a conquistar el mundo, que vas a empatizar con los colombianos, que es que quieres cambiar el rumbo del país y de repente en esta última pregunta nos sales con que, bueno, es que total, no estoy todavía como candidata? ¿Qué? Eso está muy raro. Otra vez. Estos dientes son de leche, Vicky. No, pero espere, es que le voy a decir una cosa. Yo creo que debería cambiarse la ley electoral. Debería cambiarse. Y usted está en las firmas y eso va a empezar pronto. Voy a recoger las firmas. Ya si está Dios con quiere. los expertos, con los técnicos. Sí, claro, porque se abre la inscripción del comité de firmas el 31 de mayo. Así es. Entonces lo que yo le diría es que yo no tengo compromiso con nadie. Pero marica, es como si no se lo hubiera pensado. Es como si, marica, si soy presidenta me toca interactuar con el expresidente, ¿no? Y supongamos que gana. No puede haber una cosa antipática. Está pensando en voz alta, está elaborando. Odiosa y persecutora. Pero yo creo que el país sí tiene que conocer las porquerías que dejen. Sí, señor. Y el que haya robado tiene que irse para la cárcel. Eso sí se lo digo. Yo no voy a ser una cómplice de una banda de criminales que hay en el gobierno. Si Dios me diera esa oportunidad de los colombianos, actuaría igual que he actuado en el periodismo. Claro, porque no puede dejar de ser periodista y porque no se le ocurre nada más, porque no se lo había pensado. De alguna extraña manera, la pregunta la cogió con los pantalones abajo. ¿No les parece? Como que realmente no se la había pensado montarse allá. Y claro, lo único que se le ocurre responder es que va a seguir siendo periodista. Cuando sea presidenta voy a ser periodista. Muy raro, ¿no? Yo creo que Vicky no respondió bien esa pregunta porque realmente ella no está trabajando por convertirse en la presidenta de Colombia, sino más bien en crear algo así como una marca, en posicionar un cierto branding del outsider, capitalizar todo ese arrastre mediático que tiene Vicky para después ponerlo en manos de quien sea que se alíe con ella y se pueda montar en el bus con todo ese capital. Porque en este momento no hay nadie realmente que tenga el arrastre que tiene Cliqui, pero todos sabemos que Cliqui no tiene la formación política para ocupar ese lugar. ¿Y por qué digo esto? Porque tratando de averiguar en qué se ha gastado toda esa plata en redes Cliqui Soraya, encontré, por un lado, ella está produciendo contenido digital a lo que da en varios canales. Hay un canal de YouTube dedicado exclusivamente a mover esos reels. En TikTok está volando. Todo el tiempo lo hace en YouTube también. En Facebook ni se diga. Pero adicionalmente hay como un borrado de lo que era Victoria Eugenia Dávila. Si uno busca Victoria Eugenia Dávila en Google no encuentra casi nada. Solo encuentra un lío que tuvo cuando estaba en QAP porque hizo un reportaje en el que ensució gente que no debía ensuciar. Aparte borró de su perfil de Twitter sus premios. Y adicionalmente cuando puse noticias de Vicky Dávila me encontré con un chorronón de noticias de Infobae. Por supuesto, Vicky genera mucha información constantemente y pues muchos medios titularían por ella, pero predomina llamativamente Infobae. Vicky Dávila lanza su libro, así fue el agarrón de Vicky Dávila con Clara López por culpa de las elecciones en Ecuador. Vicky Dávila lanzará su libro otra vez. Vicky Dávila y Margarita Rosa de Francisca se agarraron. Vicky Dávila confesó a Daniel Quintero que Vicky Dávila contestó a Daniel Quintero por decir que cerrará el Congreso. Vicky Dávila aseguró que es víctima de una campaña sucia. Vicky Dávila estalló contra María José Pizarro. Vicky Dávila invitó a West Cole a trabajar en su campaña, coqueto. Vicky Dávila lanzó dura crítica a la canciller Laura Sarabia.
Los millonarios gastos de Vicky Dávila, duro rifirrafe entre Vicky Dávila y María José Pizarro ante la libertad condicional de Minuto. O sea, es decir, si hay una página, un medio digital que está posicionando el nombre de Vicky Dávila, Vicky Dávila, Vicky Dávila en los motores de búsqueda, es Infobae. Y entonces ahí me pregunté, ¿qué es Infobae? Y me encontré con un artículo que dice: develando a Infobae y a su dueño Daniel Haddad, sesgos, manipulaciones y mentiras de un medio de derechas. La plataforma web argentina Infobae está entre los sitios periodísticos más visitados en lengua castellana. Es un medio que en el 2020 puso sucursal en Colombia y es un medio que está posicionado entre las páginas web más visitadas de todo el mundo. Tuvo 406 millones de vistas en noviembre del 2023. Es decir, lo que difunda Infobae se mueve bastante. A diferencia de otros encumbrados en las cantidades de vistas, como El Mundo de España o El Clarín de Argentina, está únicamente dirigido a plataforma digital. Quizá relacionado con eso, a diferencia de dichos medios, su perfil político y su propiedad es aún menos conocida y muchas personas replican su contenido sin conocer de dónde proviene ni la línea editorial ni el medio. Pero en Wikipedia, cuando uno mira la ideología política de Infobae, dice conservadurismo, neoliberalismo y anticomunismo. De Infobae, fuera de Argentina, poco o nada se sabe de él y de hecho pocas personas conocen de qué país procede. Su viralización en las redes sociales de internet es abundante y muchos usuarios comparten sus contenidos bajo cierta confianza en la veracidad de lo que informan. El propietario de Infobae es Daniel Haddad, quien lo fundó en el 2002. Haddad había sido un periodista iniciado en los 80s que comenzó a obtener visibilidad en los 90s, alabado por el entonces presidente de Argentina Carlos Saúl Menem. Haddad era ya reconocido como un periodista adinerado, excéntrico y ambicioso que se ufana de su riqueza y le gusta mostrar su auto descapotable y su gusto por el vuelo en helicóptero. Con bastante sentido de la oportunidad y flexibilidad táctica, Haddad surfeó la ola de avanzada progresista de los años 2000 que llevó a Néstor Kirchner a la presidencia en La Nación del 2003 e incluso tuvo un acercamiento no menor con el kirchnerismo en esos años. Con el correr del tiempo, Haddad se alineó con la arremetida derechista y neoliberal encarnada en Mauricio Macri, cuestión que reconoció explícita y públicamente, incluyendo su apoyo público y voto en las elecciones presidenciales de 2015, que le dieron el triunfo al candidato de la coalición de derechas. El perfil político y la línea ideológica de Infobae. A finales de 2018, Infobae divulgaría una nueva noticia falsa destinada a relacionar a Cristina Fernández con una mujer que escrachó una actividad de Mauricio Macri y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en la ciudad de Mar del Plata. Infobae no ha escatimado en la publicación de notas no solo abiertamente contrarias al gobierno de Venezuela, sino que además tal militancia antichavista lo ha llevado a publicaciones llenas de mentiras, manipulaciones y ocultamientos. Por si todo lo anterior fuera poco, Infobae, y en un contexto tan delicado como la pandemia del coronavirus, fue uno de los medios centrales en la divulgación de una noticia con información extemporánea ya refutada. Señalaba que supuestamente la OMS afirmaba que el COVID no se transmitía por el aire, por lo que el organismo había concluido que no era necesario utilizar mascarillas. Grave. Entonces, con este esbozo de lo que es Infobae a nivel digital, con este rush de visibilidad que Infobae le da a Vicky, y con el hecho de que Vicky tiene entre sus asesores a un asesor de Milei, Axel Kaiser, mi hilito a jalar es que existe la posibilidad de que Cliqui Soraya esté fabricando un espacio para el movimiento libertario aquí en Colombia, utilizando su influencia mediática, utilizando su figura, pero no necesariamente porque ella vaya a ser la candidata del movimiento, sino porque es más bien como la oficina de marketing del movimiento que, llegado el momento, va a darle todo ese capital a quien encarne mejor los valores libertarios. Esa es mi hipótesis. Sé que es ligera, sé que es un hilo que se asoma, pero no hay ningún problema en que lo dejemos ahí. Simplemente son cosas que creo que valdría la pena observar y volver a revisar dentro de unos 5 meses a ver cómo se ha movido la cosa. Vamos a ver cómo le va con la recolección de firmas o qué tanto puede seguir gastando sin que nos preguntemos de dónde sale el dinero. Esa sería la píldora de hoy. Muchas gracias por ver el contenido hasta este punto. Muchas gracias por estar apoyando el canal. Si les gusta lo que vieron, compártanlo, comenten, dejen like y si quieren apoyar todavía más, pues suscríbanse, activen la campanita. Recuerden que lo que venga esta semana, sea editorial o sea live, se los anuncio por mis redes. En TikTok me encuentran como La Píldora Carolanfiru,
En X soy Carol Anfiru y en Instagram soy Esta es la Píldora. Nos vemos esta semana con cualquiera de esas opciones, live o editorial. Chao.